¿Tienes un examen de literatura y aún no entiendes nada? ¿Te has leído una y otra vez el libro y sigues sin comprender qué es el maldito género bucólico o un locus amoenus? Tranquilo, porque en este vídeo tienes la solución. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Hoy veremos varios temas acerca de la poesía y parte de la literatura en España de los siglos XVI y XVII, además de hablar del principio de todo esto. No vamos a tocar el tema del Quijote ni de Cervantes, no tenéis vídeo sobre él, pero si este vídeo llega a 100 likes, os dejo un ensayo sobre él, el cual escribí hace poco. Ahora sí, no me enrollo más, vamos con el vídeo. Empecemos por el principio, siglo XIV. Viajamos hacia Italia, una Italia que, gracias a grandes figuras literarias y grandes pensadores, está viviendo un momento muy dulce en su historia. Nos vamos a centrar en un prestigioso poeta de este siglo, nacido en Arezzo, situado en la Toscana. Estamos hablando de Petrarca, hijo de un notario florentino. Ojo, no es que su padre fuese un notario llamado Florentino, sino que era de Florencia, importante ciudad del centro de Italia. Para los más futboleros, ciudad del Fiorentina. En fin, que me pierdo. Este hombre escribió muchas obras en latín de carácter humanista, pero su fama histórica se basa en sus obras en lengua romance. Estas composiciones no les parecían muy buenas al propio Petrarca, porque estaban escritas en toscano, una lengua típica de allí un tanto vulgar. Aun así, sus obras más importantes son Los Triunfos y, cómo no, El Cancionero, titulada originalmente como Rerum Vulgarium Fragmenta. Parece un conjuro, pero no lo es. En latín esto significa fragmentos de lo común. Los Triunfos es un poema alegórico. Espera, antes de que busques en la RAE qué significa alegoría o alegórico, te lo digo yo. Un poema alegórico es un poema que habla sobre un tema, pero se refiere a otro. Sí, puede sonar a rayada mental, pero se termina entendiendo. Si quieres, para el vídeo ahora y lucha contra el sentido común hasta que lo entiendas. Os doy 5 segundos. ¿Ya? Bueno, ok, seguimos. Los Triunfos es un poema alegórico compuesto por tercetos encadenados y formado por 6 partes, también llamados capítulos, de una extensión muy diferente entre unos y otros. Estos tratan sobre los triunfos del amor, de la muerte o de la eternidad, entre otros temas. Ahora vamos a hablar de la obra cumbre de Petrarca, El Cancionero. Fijaos si es importante esta composición, que sus versos influyeron en la poesía de nuestro país por 2 siglos, nada más y nada menos que 200 años, y en la de Francia o la de Inglaterra. Esta obra tiene más de 350 poemas, casi todos hablan de amor. Como diría Yoda, mucho texto. El Cancionero está inspirado en Laura de Noves, la chica que amaba a Petrarca. Estaba pilladísimo por ella, hasta el punto de escribir una obra con más de 350 poemas inspirados en ella. Eso sí que es un amor verdadero, que se quiten las películas de instituto de Estados Unidos, de High School Musical. La primera parte de la obra habla sobre el tormentoso amor que vive el poeta. Esta parte está caracterizada por estar llena de sensualidad y vida. En cambio, la segunda parte, muerta Laura, pobrecita, el poeta se hace más sublime. Entonces, ¿cómo podríamos considerar qué es el petrarquismo? El tema que trata siempre Petrarca es el amor cortés, medieval, a través de la expresión de sentimientos como la tristeza, la soledad, el caos, la esperanza, los celos o la muerte. Se utiliza un lenguaje claro y pulido debido a la inteligencia y la inspiración del poeta italiano. Y para terminar con el petrarquismo, utiliza figuras poéticas como la antítesis, las correlaciones, las paradojas, las aliteraciones o las metáforas, a través de versos de 11 sílabas, es decir, en decasílabos. Está claro que esta obra fue increíble y en poco tiempo Petrarca se convirtió en un modelo de la poesía renacentista de Europa. En España fue imitado por el Marqués de Santillana, por Ausías March, por Juan Boscán y especialmente por Garcilaso de la Vega. Ese sí que os suena, ¿eh? Petrarca, vamos, fue copiado más veces que las zapatillas de Nike. Y mira que eso es difícil. Pasemos de siglo, nos vamos a ir al siglo XVI y vamos a cambiar de país también. Vamos a hacer un viaje de vuelta a España. En ese momento hay 2 tendencias en la poesía, la tradicional española, una poesía más popular en aquella época, y la poesía italianizante, más culta. La poesía tradicional española tenía muchos vestigios de la poesía medieval castellana y se manifestó sobre todo en formas de romances, principalmente con versos octosílabos.
En cambio, la poesía italianizante, aun siendo muy innovadora, fue la que llegó a ganar este combate imponiéndose como la dominadora del siglo XVI y teniendo a los principales poetas de este siglo. Esta se basaba en varios principios como una gran renovación métrica y temática. Iban a empezar a aparecer los versos de 11 y de 7 sílabas y diferentes estrofas como los sonetos, los tercetos o las liras. Además, los temas más comunes serían la idealización, eso sí, de la amada y la expresión del amor. Se desarrollaría el tema bucólico, es decir, el tema pastoril, y empezaría a haber una proyección en los versos del yo lírico del poeta y creador. Un ejemplo de este yo lírico es, por ejemplo, solo como antes, solo contigo verso, compañero, mirando las cosas que nos miran y soñando sueños. Parece como que el autor está hablando con alguien, como con el poema. Eso es lo que significa el yo lírico. Bueno, pasemos a hablar de otro autor. ¿Y de cuál, diréis? Pues claro, de Garcilaso de la Vega, del que antes estuvimos hablando. Este hombre se inspiró en Petrarca y nació en Toledo y pertenecía a una familia ilustre. Vivió tan solo 35 años y su vida estuvo al servicio del emperador Carlos V y de la poesía amorosa fundamentalmente. Casado con doña Elena de Zúñiga, pero el amor que reflejaba en sus obras venían por parte de Isabel Freire, dama portuguesa que le dejó en la friendzone, y una desconocida mujer napolitana. Lamentablemente, Garcilaso murió debido a las heridas que recibió al intentar escalar una torre en la guerra que se vivía por aquel entonces contra Francia. Solo me queda decir F en el chat. Su obra se caracteriza por tener una clara influencia latina y renacentista. Ahí es donde aparece Petrarca. Un lenguaje claro intentando huir de lo rebuscado y unos tópicos tales como el locus amoenus, que significa paisaje místico y bello, la belleza femenina renacentista, aquí un ejemplo de una mujer renacentista perfecta, o por ejemplo también el carpe diem, que significa disfrutar hasta que se pueda. Entre sus mejores composiciones podemos distinguir tres tipos de obras: las églogas, las canciones y los sonetos. Las églogas son poemas en los que dos o más pastores, poema bucólico, expresan sus quejas amorosas en medio de una naturaleza perfecta, locus amoenus. En resumen, que al pastor le había dejado la novia y se lo contaba a sus compañeros. «Ay, Elena María, ¿por qué me dejaste por Enrique Julián?» o algo así, supongo. Garcilaso de la Vega tiene tres églogas: égloga 2, égloga 1 y égloga 3. La verdad es que el tío, muy ingenioso con los nombres, tampoco era. Eso sí, era un rebelde con el orden. Escribió primero la égloga 2 que la égloga 1. Súper malote el Garcilaso. Seguro que hoy en día sería el típico rapero que escribe buenos poemas pero se dedica a pintar grafitis y a hacer trucos con el skate. Entre sus canciones, ojo, que no son de pop ni de reggaetón, podemos destacar Canción 3 y Canción 5. Otra vez con los nombrecitos originales. En cambio, la canción 5 la llamó Oda a la flor de nido. Al menos se dio cuenta de que los nombres que les ponía a sus poemas no enganchaban del todo. Por último, también deberemos destacar sus sonetos. Garcilaso fue el primer gran maestro de este tipo de composiciones. El soneto es una estructura en la que los contenidos se ordenan en bloques relacionados. Garcilaso, fiel al tema amoroso, solo escribió 2 o 3 sonetos de los 40 que tenía acerca de otro tema que no fuese el amor. Estaba claro que el tío era un enamorado de la poesía y del mundo. Pasamos a la ascética y la mística. Esta parte corresponde a esos poetas y escritores que dedicaron su vida a formar parte de la religión católica en nuestro país. Podemos destacar a 3 grandes autores en esta parte de la literatura española, como Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Empezaremos con Luis, Fray Luis de León, un hombre que, aunque parezca que no, tuvo varios problemas con la gran organización en la que trabajaba, conocida como Iglesia. Sufrió un proceso inquisitorial, incluso siendo fraile. El problema es que era tan inteligente y amable que se supone que tradujo el Cantar de los Cantares al castellano, por aquel entonces una lengua vulgar. Sus enemigos de la Universidad de Salamanca, en la cual trabajaba mucho Luis, acusaron al pobre fraile de este crimen religioso. Y pensaréis, ¿pero de qué crimen estás hablando, Marco? Al parecer, traducir la Biblia o alguna parte de esta a una lengua vulgar era un delito.
¿No sería que la Iglesia no quería que la clase baja no pudiese ver qué había realmente en la Biblia, ni la comprendiese totalmente debido a su falta de conocimientos? En fin, cosas de la historia. Aquí les va un meme sobre la decisión que tomó la Iglesia en aquel momento. Apoyar a Fray Luis de León para que, gracias a su inteligencia y entendimiento del mundo, pudiese abrir la puerta del conocimiento a la clase baja. No. Encerrar los 5 años en la cárcel por ser acusado de traducir la Biblia al castellano. Eso me parece mejor. Madre mía. Fray Luis puede que buscase en su poesía la tranquilidad y la paz que nunca tuvo. En su obra utiliza estrofas y versos italianizantes, y su contenido trata tópicos como los locus amoenus o aura mediocritas, combinados con la religiosidad. Su poesía original es escasa, tan solo tiene 30 obras en las que se exaltan el deseo y un anhelo de tranquilidad, de paz y del alejamiento de la vida ajetreada. Se busca la elevación del alma hacia lo divino y se comentan temas religiosos. En su obra en prosa podemos distinguir entre unas traducciones de la Biblia y 2 obras suyas como de los nombres de Cristo y la perfecta casada. Bueno, siguiente personaje, el segundo, San Juan de la Cruz. Este hombre, al igual que Fray Luis de León, carece de una obra poética muy extensa. Sus 3 únicas obras son Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de amor viva, todas en prosa. Estas composiciones buscan expresar a través de la poesía la unión del alma con Dios, el máximo amor al que, según estos autores, le podía llegar el ser humano. Estas 3 obras, Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de amor viva, son escritas en verso. Fallo mío. Para poder expresar la experiencia de la unión del alma con Dios, San Juan de la Cruz necesita recurrir a un profundo simbolismo. Y es que sus obras son símbolo por aquí y símbolo por acá. Un dato curioso sobre este santo es que se llamaba realmente Juan de Yepes. Obviamente, Juan de Yepes no tenía mucho enganche. Y un día pensó, oye, ¿y si me pongo un nombre artístico? Juan de la Cruz. Y bueno, pasó eso. Pasemos a una de las escritoras más importantes de España, y una mujer que casi todos conocemos, Santa Teresa de Ávila. Al igual que sus compañeros, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, su obra poética era muy reducida. Ella prefirió escribir en prosa. Parece ser que a Santa Teresa no les gusta, parece ser que a estos, como a Santa Teresa o a San Juan, no les gustaban las batallas de gallos ni remar. En fin, las composiciones que escribió Santa Teresa fueron libros de carácter autobiográfico en los que hablaba de su evolución espiritual y sobre la fundación de distintos conventos, y los libros doctrinales. Esta santa tenía las cosas claras, prefería enseñar y transmitir sus vivencias antes que escribir de manera más rebuscada. Es por ello que su prosa es coloquial y familiar, incluso a veces incorrecta, pero siempre cargada de emoción. Ahora vamos a pasar de siguiente siglo. ¿Y en qué siglo estamos ahora? En el increíble siglo XVII para nuestro país. En el barroco, para aquel entonces, hay 2 tendencias a la hora de escribir, el conceptismo y el culteranismo, aunque hay muchas más tendencias, pero que no fueron tan destacadas como estas 2. El conceptismo tendía a buscar la belleza formal y la brillantez colorista y sensorial. Todo esto se consigue gracias a la cuidada elaboración de las obras y la gran cantidad de diversos recursos como metáforas casi imposibles, palabras extrañas, ocultismos. Vamos, que un poema de Luis de Góngora, máximo representante de esta vertiente de la literatura, más que un poema parece un escrito en arameo. En cambio, el conceptismo, como su nombre indica, se basa en el concepto, claro y conciso. Lo bueno, si es breve, como decían ellos, 2 veces bueno. Estos iban al grano, utilizaban la agudeza, el ingenio y muchas figuras retóricas para crear sus poemas. Aquí es donde aparece la épica batalla entre el gran Góngora y Quevedo. Esta batalla, claramente, se dio en el siglo XVII. Por aquel tiempo eso era, como un Real Madrid-Barça, como un Boca River o como un Wolves asesino. Todo el mundo estaba esperando quién tiraría el siguiente bif a su rival. Será mejor que presentemos a ambos luchadores para entrar en contexto. Luis de Góngora y Argote. Casi toda su obra está centrada en la poesía, en el género lírico. Podemos destacar sus letrillas, romancillos, romances y sonetos, como no, con una gran complejidad literaria propia del culturalismo. También debemos admirar sus poemas mayores, como Fábula de
Femo y Galatea y las Soledades. Este hombre fue siempre fiel al culteranismo y claro, sus obras pues tienen grandes rasgos de complejidad. En el otro lado del ring nos encontramos a Francisco de Quevedo y Villegas. Este hombre, mucho más joven que Luis, fue un absoluto dominador de los recursos poéticos conceptistas, escritor ingenioso y culto, cuya obra poética puede clasificarse en poesía amorosa, típico hablar de amor por aquel entonces, poesía metafísica, hasta filosofía sabía el tío, poesía moral y poesía satírica. Como no, Quevedo fue uno, por no decir el poeta, que más utilizó la sátira en contra de sus enemigos. Góngora. De toda nuestra historia. A diferencia de Luis, Francisco de Quevedo sí tiene una obra en prosa reconocida. Una obra, es decir, un conjunto de obras. Véase libros como Los sueños, La cuna y la sepultura, La política de Dios y El buscón. Ahora sí que sí, presentados los luchadores, vamos a ver cómo empezó esta legendaria pelea literaria. Acompáñenme a ver esta triste historia. Se dice que Quevedo empezó con esta pelea el primero, joven poeta que viajó a Valladolid para buscar un mecenazgo para poder impulsar sus tempranas obras. Él pensó y dijo: a ver, ¿cómo puedo hacer que estos adinerados se fijen en mí y en mi poesía? Vale, ya sé, le insultaré a alguno de mis compañeros poetas para destacar entre ellos, entre los demás. Pero ¿a quién debo insultar? Ah, amigo, ya lo sé, a Góngora. Por aquel entonces, Góngora era un poeta mucho más mayor y reconocido que Quevedo. Además, era cordobés. Por esto, Quevedo le tiró a Góngora. Luis, al enterarse de esto, decidió escribir unos versos a su rival que sonaban tal que así: musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira, no es de Apolo, que es mentira. Además, Góngora le llamaba a Quevedo como que bebo por lo mucho que bebía. Fijaos qué insulto. A partir de aquel entonces empezó tal rivalidad entre ambos que en el momento en el que Quevedo se enteró de que Góngora había empezado a alquilar una casa en Madrid debido a que tenía que vender la suya por problemas económicos, decidió comprarla. ¿Y saben qué? Aprovechó la primera vez que su enemigo no le pagó a tiempo para desahuciarlo. Luis de Góngora se volvería para Córdoba a pasar sus últimos instantes de vida, olvidado y repudiado. Vaya historia. Yo creo que aquí hay un claro ganador y es Quevedo. Además, querría destacar un soneto que escribió en contra de Góngora. No es el que todo el mundo conoce de la nariz pegada. Es este. Vuestros coplones, cordobés sonado, sátira de mis prendas y despojos, en diversos legajos y manojos, mis servidores me los han mostrado. Buenos deben de ser, pues han pasado por tantas manos y por tantos ojos, aunque mucho me admira en mis enojos de que cosa tan sucia haya limpiado. No los tomé, porque temí cortarme, por lo sucio, muy más que por lo agudo, ni os quise leer, por no ensuciarme. Así ya no me espanta ver que pudo entrar en mis mojones a inquietarme un papel de limpieza tan desnudo. Fíjense hasta qué punto le tenía odio Francisco de Quevedo al viejo poeta. Para terminar, hablemos de uno de los dramaturgos más importantes de toda España, Félix Lope de Vega y Carpio. Este hombre fue el autor con más producción artística de toda nuestra literatura. Y ustedes pueden pensar, sí, ¿cuántas obras tuvo? 100, 200, nada más y nada menos que 1800 comedias, de las que hoy en día solo conocemos unas 400 y pico. Seguro que este tío tenía siempre la mano reventada como nosotros después de hacer un examen de filosofía. Tiene además obras en prosa y en verso, pero sobre todo fue un grande en el género teatral. Peribáñez y el comendador de Ocaña, el gran duque de Moscovia, el perro del hortelano o Fuenteovejuna son 4 de sus grandes obras. Lope de Vega se caracteriza por hablar sobre el amor, el honor o los ideales religiosos y monárquicos en sus composiciones. Rompe con la regla aristotélica de las 3 unidades, esa que dice acción, lugar y el tiempo, y divide sus obras en 3 jornadas. Además, utiliza distintos versos para reflejar el cambio de tema o de escena y es caracterizado por llegar al pueblo
como ningún otro y acercarse al sentir popular. Uf, ¿cuánto llevamos? 20 minutos de resumen. Menudo resumen que hemos hecho. Madre mía, 20 horas que me voy a tirar editando el vídeo. Bueno, espero que hayas disfrutado del vídeo, que por fin te hayas enterado del tema de literatura. Y recuerda, dale like y suscríbete si aprobaste el examen al final. Adiós.